¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar con el doctor Vicente Casas. El gobernador Gerardo Morales, por primera vez, habla de Eduardo Fellner en la ruta del dinero K, dinero M, póngale el adjetivo que usted quiera, o la letra que usted quiera. Pero vamos a hablar con el doctor en un ratito nada más, pero antes quería hacer una reflexión sobre este tema, naturalmente. Todos los caminos terminan en Eduardo Fellner. Y no es que sobre este tema es la primera vez que hablo. Vengo hablando de Fellner desde el año 2013. Era natural de que en algún momento alguien contara la verdad o parte de la verdad. Y estamos sorprendidos porque fue el propio gobernador quien le contó a Radio Mitre que Fellner sabía lo de las valijas, que se lo había contado personalmente en el año 2012. Es decir, que estamos hablando de 4 años. ¿Se da cuenta de que cuando hablo de la responsabilidad de Eduardo Fellner en todo este escándalo estaba en lo cierto? Porque había 2 estados en Jujuy. El formal, cuyo jefe era Eduardo Fellner, elegido por usted, o por su vecino, no sé, por la gente, y el estado paralelo que conducía Milagro Sala. Todo este tiempo se ha hablado de la responsabilidad de Milagro Sala, pero nadie hablaba de la responsabilidad del jefe del estado formal, que era Eduardo Fellner, salvo este programa. Usted calcule, Gerardo Morales acaba de decir que Fellner le contó hace 4 años que había valijas que iban a Buenos Aires. Lo que dice Balconte, es decir, retornaban a la Quinta de Olivos. Y la pregunta es ¿por qué Fellner no denunció nada durante todo este tiempo? Era el gobernador elegido por todos los jujeños. Sin embargo, se comportó como cómplice de la ruta del dinero K, del dinero M o del dinero que usted quiera. En definitiva, me da como la sensación que es cómplice de la corrupción del modelo nacional y popular. Ahora, frente a esta revelación, porque realmente es una revelación, ¿nadie va a hacer nada? Esta es la pregunta. Señores jueces y fiscales, ¿qué más necesitan saber para citar a Eduardo Fellner? Porque antes decían no tenemos pruebas. Bueno, ahora, creo yo, tienen una prueba, que no es de un perejil, ¿sí? Es del gobernador de una provincia, de la provincia de Jujuy. Vengo denunciando a Fellner, como le decía, desde el año 2013. Y creo que tengo alguna autoridad para sostenerlo. Porque no es que yo ahora me subo y como el señor ya no tiene poder, es fácil pegarle. O es fácil criticarlo. Yo lo vengo haciendo desde el año 2013. Cuando este señor tenía todo el poder. No es mi estilo castigar a la gente que no tiene poder. Lo hice con Milagro Sala acá antes de que Cristina Fernández de Kirchner dejara el poder. Pero no quiero hablar de mí porque yo soy un perejil, ¿no? Entre comillas, en toda esta historia. Así que le pido a la justicia que pierda el miedo. Este es el tema. Fellner, muchachos, no les paga el sueldo. Señores jueces y fiscales, ustedes cobran el sueldo que le paga la sociedad con el fruto de su trabajo. Entonces hoy tienen la posibilidad de reconciliarse con la sociedad. Tienen que ir a fondo en el tema. Ya tienen la prueba. Habló el gobernador de esta provincia. Si el gobernador dio otros elementos para que Sala terminara presa, ahora lo hizo con Fellner. Entonces, con la misma virulencia, la justicia tiene que actuar. Es ingenuo pensar que a esta altura este señor con total impunidad
siga pasando desapercibido como si él no tuviera nada que ver en este obsceno escándalo que avergüenza a todos los jujeños. Este señor Fellner tiene, mire, denuncias por evasión, Isolda Calcina, evasión de aportes jubilatorios a los empleados públicos. Tiene una denuncia por encubrimiento, por esta causa, que tiene que ver con el escándalo de las viviendas. Y ahora se confirma su complicidad, si usted quiere, con la matriz de corrupción del gobierno nacional, que formaba parte este señor, que además era integrante del elenco de aplaudidores de Cristina Kirchner, ¿se acuerda? En vez de estar gobernando y resolviendo los problemas de los jujeños, gastaba su plata en vuelos para ir a aplaudir a la jefa de la matriz de la corrupción en Argentina. Esta es la pregunta. Fellner es responsable de los pesares de la sociedad jujeña, porque no cumplió su deber por su falta de sentido de la responsabilidad. Forma parte de la construcción de este estado de abundancia para ellos, y además es integrante de esta suerte de elenco de vampiros chupasangre del Estado. Lo tengo que decir con absoluta crudeza, porque esta es la verdad. Usted imagínese, personajes como el exgobernador no conciben la vida que no sea a través de saquear el Estado, vivir del Estado. ¿Usted se lo imagina, Fellner, en el sector privado? ¿Qué puede hacer? Formó parte de una especie de Estado dentro de un mismo Estado, oprimiendo a los jujeños con la tiranía de su incompetencia inalcanzable e irresponsable. Señores de la justicia, ustedes buscaban la prueba, ahí la tienen. Pregúntenle al gobernador Morales. En un minuto vuelvo para hablar con el doctor Vicente Casas. Gracias, señor director. Estamos con el doctor Vicente Casas. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por venir. Ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, buenas tardes. Bueno, cuénteme, ¿cómo reacciona frente a lo que acaba de decir públicamente el gobernador Gerardo Morales esta mañana en Radio Mitre? Bueno, me gustaría primero decir algo que quizás no debería decirlo, pero creo que es conveniente decirlo a un modo de autorreflexión. Estoy muy choqueado, muy choqueado. En primer lugar, porque uno espera que los gobernantes trabajen por el bien común. En segundo lugar, porque la denuncia es gravísima. En tercer lugar, porque le pone una nota de especialidad quien la hace. Es un actual gobernador que hace una denuncia pública respecto de un exgobernador que acaba de retirarse hace 4 meses. Sí, es cierto que yo he nacido en Jujuy, vivo en Jujuy, todos estos años hemos caminado en Jujuy, hemos respirado en Jujuy y siempre hemos escuchado cuestiones referidas a la corrupción. Es decir, no es que yo he venido esta mañana de otro lado y me enteré. No, no, no. Siempre hemos escuchado rumores, comentarios, se decía. Pero llevar una exposición pública como la que se ha hecho es gravísimo. Además, unido a eso que le comentaba que siempre existían comentarios, rumores, dichos, Cicerón solía decir, casi siempre a la acción de los malvados la persigue primero la sospecha, el rumor, la voz pública, la acusación después y la justicia finalmente. Entonces tenemos que transitar todo ese paso. Eso es mi estado de shock. Ahora bien, lamento lo que pasó. Siempre tenemos que lamentar actos de corrupción. Siempre la sociedad no tiene que resignarse a no lamentar actos de corrupción, porque ahí está justamente el reclamo social. Es decir, esto no tiene que pasar. Lamento lo que pasó desde esa óptica, pero tiene que investigarse. Tiene que investigarse y, como en su comentario usted ha dicho, tienen que haber responsabilidades. No es que no hay prueba hasta ahora, hay una denuncia. Esa denuncia es el inicio de una prueba. Ahora, si esa denuncia la valoramos con la otra denuncia que presentara la señora Balconte en la semana pasada ante el fiscal de instrucción y que se hizo pública el fin de semana y anoche en un medio de Buenos Aires estuvo presente y hemos tenido la oportunidad de ver, se trata mínimamente hasta ahora de 2 denuncias que básicamente
son graves, severas y concordantes. Ya eso es prueba. ¿Es prueba para qué? Para citar a indagatoria, para imputar, para procesar y seguir investigando. A ver, ubiquémonos. Es decir, cuando usted dice citar a indagatoria, imputar y procesar, ¿está hablando de Fellner? De todos los que son mencionados por la señora Balconte y por el actual gobernador. Ajá. Porque el actual gobernador también dice hoy, he tenido oportunidad de leer uno de los diarios de Buenos Aires, dice también gente de su gobierno. El diario Sí, del gobierno de Fellner. Claro, sí, claro, claro. Está claro eso. Dice así, y creo que los medios de aquí también ya están haciéndose eco de esa situación. Es decir, aquí esto evidentemente no se hace por parte de una sola persona. La señora Balconte ha sido muy clarita el otro día cuando ha dicho, viajaban 12 o 14, cada uno llevaba una valija tamaño medio y llena de dinero. Nos esperaba fulano de tal, íbamos a tal lugar, nos esperaba después en la quinta del señor tal, y después llegábamos al último lugar, que era el más importante de la cadena de este tráfico dinerario que es delictivo, como a estar a las denuncias que se han hecho por la señora Balconte y por el señor gobernador esta mañana. Ahora, Fellner, conociendo esto, como lo dice Gerardo Morales, en aquel momento, en el año 2012, ¿no debería como jefe de Estado haberlo denunciado? Sí, también. Es decir, qué pena, a ver, ¿cuál sería el delito que comete Fellner al callarse esta situación? Habría que ver el Código Penal porque pienso que pueden caber distintos delitos. Uno de ellos básicamente para comenzar, incumplimiento de los deberes de funcionario público, o no sé si encubrimiento. El encubrimiento siempre es una figura autónoma. Eso ya lo verá el fiscal y el juez en su momento. Pero sí, tenían la obligación, todos los que conocen, eso es un principio de derecho procesal, todos los que conocen la existencia de un delito tienen el deber de denunciarlo. Esto no es, como se dice en derecho público, un interés simple, que yo tengo interés en que no se transgreda la luz roja del semáforo. No, esto es un delito que hay que investigarlo, y quien lo conoce tiene que denunciarlo. Ahora, pero no es lo mismo que lo denuncie yo a que lo denuncie un gobernador de una provincia. Claro. Me parece que tiene una responsabilidad enorme. Sí, porque es el primer mandatario de una provincia que a quien la ley le da una responsabilidad mayor. El que tuvo antes, el gobernador que tuvo antes, el gobernador que está actual y todos los que vendrán. Y todos los que han pasado antes. Entonces, ¿qué digo? Bueno, sacado o pasado el estado de shock, que cuesta un poco sobreponerse porque son denuncias muy graves, siempre tiene que venir la esperanza que se investigue. No podemos resignarnos a que aquí no hay prueba. Hay prueba. No hay prueba para condenar, pero eso vendrá en su momento en la etapa final del juicio, que se llama el plenario. Eso vendrá en su momento. Ahora hay que recopilar con estas dos denuncias que se han hecho de funcionarios públicos en ejercicio de la función pública, el fiscal, de acuerdo a lo que dice el Código, tiene que acumular toda la prueba de cargo que tiene tendiente a demostrar la veracidad de esos hechos, de esos graves hechos denunciados. En el derecho procesal penal, el juez se puede, en este caso el fiscal, en la parte provincial, se puede valer de toda clase de pruebas, siempre que no sea conseguida de manera ilegítima. A la señora Balconte no la obligó nadie a ir a declarar. Al gobernador Morales no lo obligó nadie a ir a declarar esta mañana. Entonces no son pruebas ilegítimas. Eso tienen que investigar. Lo de la señora Balconte, por ejemplo, se rodea de muchos otros hechos que son de relativamente fácil demostración. Viajaban 12 o 15 personas. Hay que pedir la lista de los vuelos. Hoy en día no subimos a los aviones en ningún lugar del mundo si no es acreditando quién somos, le preguntan a la computadora si no tenemos pedidos de captura y no podemos subir al avión con una botellita de agua hacia la seguridad de la aeronavegación. Me parece perfecto, hay que cumplir. O sea que hay elementos para investigar. Pero aquí subían con valijas de dinero. plata. ¿Dónde iban esas valijas? En la bodega, pasan por el escáner. Hay que pedir las filmaciones de los escáneres. Para eso están los escáneres. No solamente para controlar productos ilícitos o drogas o armas. Ahora, en condiciones normales esto debería haber saltado, lo cual infiere de que había toda una logística de zona liberada. Parece que sí, y que se realizó de manera aérea y de manera terrestre.
Lo ha dicho la señora Valconte anoche. Entonces, todo eso hay para investigar. Tienen para investigar mucho y mucha prueba de la cual puede el fiscal ir muniéndose con el paso de estos días. Pero eso tiene que ser ya, hoy, mañana, pasado, la semana que viene, no dentro de un año. Porque si bien es cierto, la justicia tiene sus plazos, no puede ser demorada en su trabajo, pero tampoco puede ser inmediata, no de hoy para mañana. ¿Qué dicen los códigos? ¿Qué dice la Constitución de la provincia de Jujuy? ¿Y qué dicen los tratados internacionales? La justicia que llega en un término razonable, que no se exceda y que no se agilice tanto. No se puede allanar un mausoleo 2 o 3 años después de que se ha hecho la denuncia, porque evidentemente no se va a encontrar nada. Claro. Ahora, lo que dice, acá hay que separarlo, ¿cierto? Una cosa es lo que denuncia Valconte y otra cosa es lo que dijo Gerardo Morales esta mañana. Lo que dice Valconte son delitos federales, ¿no? ¿Puede ser? Pueden ser los dos. Pueden ser los dos. Porque, justicia ordinaria y federal. Claro, perdón. Sí. Los dos hechos que denuncia Valconte como el gobernador, es decir, son personas distintas, pero son mismos hechos de dinero que se trasladaba, y, por lo menos ilegalmente. O sea que la justicia federal se puede ocupar de Fellner. Podría ser, en hipótesis podría ser. No, podría ser de los dos casos. ¿Por qué? El artículo 116 de la Constitución Nacional nos dice que es competencia de la Corte Suprema de Justicia y de los demás tribunales inferiores en todos aquellos casos en que la nación sea parte interesada. Aquí hay dineros públicos. Esos dineros, si han ingresado al presupuesto provincial, se dirime la competencia de la justicia provincial. Si no han ingresado a la justicia provincial, habrá que ver otras cosas. En esas otras cosas está que han intervenido funcionarios nacionales. Se nombra por lo menos un ministro nacional, que creo que está citado en indagatoria, no recuerdo bien, y que la semana pasada fue a una indagatoria en Buenos Aires. Y esos dineros públicos, ¿cómo eran los planes de vivienda? ¿Son planes federales de vivienda? Determina la justicia federal. Eso tendrán que estudiarlo. Tanto Valconte dice, una vez que entregaba la plata en la Quinta de Olivos, se iba al Ministerio de Infraestructura para que le dé nuevos convenios para hacer viviendas. Los dos son territorios nacionales. Pueden ser, por ahora hablemos en hipótesis, pueden ser determinantes de la justicia federal. Por ahora está la justicia provincial actuando. Si en algún momento el fiscal de instrucción que está actuando, en algunos hechos se declara incompetente y le pasa a la justicia federal, ahí veremos cuáles son los fundamentos que ha dado el fiscal. ¿Usted dice que el doctor Kusel tiene que citarlo a indagatoria al ex gobernador, por ejemplo? Que es el fiscal que está ocupándose del tema de la causa. Yo creo que el trámite correcto sería primero pedirle por oficio al gobernador en un ejercicio si ratifica o no las declaraciones. O sea que tiene que declarar Morales. Claro. Ajá. Es decir, esto no significa que tiene que ir al despacho del fiscal. Sí. El fiscal, de acuerdo a la legislación procesal, le tiene que mandar un oficio diciendo si usted ratifica estas declaraciones, cuya copia le adjunto a la presente. Sí. Supongamos que ratifica, ya está la denuncia. La denuncia ya está con la publicación que se han hecho por los medios. Sí, ahora hay que darle forma, hay que cumplir las formas, mejor dicho. Bueno. Entonces, la ratifica, viene todas las demás pruebas, entre las cuales está la citación indagatoria de las personas que se han mencionado hasta ahora. Por eso digo, una vez que se formaliza la denuncia, el fiscal debería llamarlo a todas las personas a todos los implicados, a todos los que se han mencionado por la señora Valconte y por el gobernador Morales. Eso es el trámite que y después producir todas las demás pruebas, que este es el momento para producirla. No vaya a ser que cuando el fiscal llegue al aeropuerto resulta que no existen las planillas de vuelo. No puede pasar eso. Eso tiene que estar grabado. Y no se puede destruir si no es porque alguien ordena que lo destruya. Si no, también están cometiendo delitos. Entonces, todo eso que nosotros hacemos cuando viajamos, todos esos controles a los que por la seguridad nuestra y de los demás pasajeros tenemos buenamente que allanarnos a cumplirla, debieron haberse cumplido ahí también. Bueno, ahora, volviendo al tema del ex gobernador, doctor Casas, acá hay una denuncia de Gerardo Morales que dice, Fellner sabía que las valijas tenían retorno, pero la justicia ahora puede preguntarle al gobernador otras cosas, es decir, ¿usted no sabía qué hacían sus ministros, qué hacía el presidente del IBUJ? Sí. Digo, ¿no le da pie a la justicia para indagarlo en este sentido? Sí. Y además hay declaraciones ya que obran, ¿no?
en las causas judiciales se han hecho públicas. Exfuncionarios del Instituto de Vivienda y Urbanismo han mencionado para arriba. Sí. Funcionarios, bueno, no hemos sabido que sean citados por ahora. Pero no a Ferdinand. No todavía. El que lo nombra hasta hoy es el propio gobernador actual. Por eso digo todavía, hasta hoy todavía no había sido nombrado. Ya el gobernador Morales lo nombró hoy. Doctor, estaba leyendo el día domingo el diario Clarín, donde se escribe un artículo en el que se plantea si aquí en la Argentina se puede dar una mani puliti a la italiana. ¿Usted cree que estamos lejos o estamos cerca de eso? Yo espero que estemos en el camino de hacerlo. Yo espero que estemos en el camino de hacerlo. Hay muchas cosas que se tienen que hacer en este momento. Yo creo que la presidencia de Mauricio Macri quisiera verlo en los próximos tiempos, un camino decidido en la lucha contra la corrupción. Él lo dijo. Él tiene la oportunidad histórica, su gobierno tiene la oportunidad histórica de que Argentina comience a recorrer el camino de la decencia. Espero que lo haga. Eso es lo que creo que la sociedad quiere, más allá que haya gente presa o no. Eso es lo que la sociedad creo que hace años está deseando hacerlo. Usted me habla del mano pulite de los italianos, que lo tuvieron en los años 70 y 80, 70 con la corrupción, 70 con el terrorismo, 80 contra la corrupción. Se necesitan decisiones políticas muy fuertes. Y reclamémosla como sociedad. Decisiones políticas, ¿a qué me refiero? No solo del poder político en cuanto tiene que no intervenir, sino decisión de política judicial de llevar a cabo esto adelante. Decisión de política judicial, es decir, que el fiscal sea libre en su investigación. Libre, ¿no es cierto? Usted en el comentario mencionaba algo como que no tengan miedo. Es cierto. Yo me voy a permitir recordar el pensamiento de un gran jurista uruguayo que fue Couture. En uno de sus artículos muy lindos que él escribe dice: pobre sociedad el día que sus jueces tengan miedo. De esto se trata, de investigar hasta donde llegue la cuestión. Yo, insisto, preferiría que los hechos de corrupción no hubieran ocurrido, pero si ocurrieron, tienen que determinarse los culpables y los responsables, y saber la sociedad cómo fue y qué pena se le dio. Porque los dineros que se usaron son públicos. Eso quiere decir que son de toda la sociedad. Y yo voy a incorporar un elemento más dramático. Se está hablando creo que de 1.300 o 2.300 viviendas. Hoy, que ya se hace sentir el frío, ¿cuántas familias? Sí, claro. 2.300 familias que no tienen vivienda. Así es. ¿Cuántos niños que no tienen vivienda para cubrirse de las inclemencias del tiempo? Eso torna a estos hechos en imperdonables jurídicamente. Doctor, gracias. Gracias a ustedes. Ha sido muy amable. Muchas gracias. El doctor Vicente Casas, no se mueva. Ya vine para el Palau hoy. Nosotros nos reencontramos mañana. Chau. Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos.